Gloria al Señor, gloria a Dios. Les saludo en esta mañana. Qué mañana de bendición, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Me alegra mucho saludarlos, saber que usted y su casa están en bendición, amén. Gloria a Dios, sea bienvenido en esta mañana. Todos también los que están ahí en las redes sociales, gloria al Señor, porque para siempre es su misericordia, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo voy a invitarlo a que usted vaya a su Biblia y vayamos al libro de Malaquías. Libro del profeta Malaquías. Malaquías, gloria al Señor, capítulo número 3, verso número del 6 al 12. Malaquías, capítulo número 3, versículo del 6 al 12. Amén. Le voy a pedir un minuto más que se ponga sobre sus pies y vamos a leer la palabra como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la santa palabra del Señor: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tome asiento, por favor. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana de gloria, en esta mañana de victoria que tú nos permites reunirnos, mi Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pido que a través de tu santo y buen Espíritu nos dé la capacidad para comprender la palabra, nos dé la capacidad, bendito el Rey de la Gloria, de poder entenderla, de poder comprenderla, de que nuestros sentidos del Espíritu estén muy atentos, muy dispuestos, muy capaces, ahí Rey de la Gloria, dando la capacidad para entender, para poner por obra, para vivir tu palabra, mi Señor Todopoderoso. A ti la gloria, mi Señor, a ti la gloria, mi Creador, a ti la gloria, mi Señor Jesucristo de Nazaret. Sí, mi Padre glorioso, en esta mañana de gloria y de poder, yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú nos permitas, Señor, escudriñar la palabra esta mañana y que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos y que la palabra haya cabida en nuestros corazones y podamos dar fruto en ella, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les mencioné la semana anterior, hicimos una pausa en el estudio que vamos llevando en primera carta de los Corintios, porque es necesario. Me había comprometido primeramente con Dios y con ustedes en generar las explicaciones de los 5 elementos, de alguna manera, del sistema financiero de Dios. Los 5 elementos. El primero que vimos en este año fue la primicia. ¿Se acuerdan cuando dimos el estudio de la primicia? Gloria al Señor. Si igual los volanticos están allí, si usted necesita uno, con mucho gusto se le puede dar. La ofrenda, que la aplicamos la vez pasada, y hoy nos corresponde el diezmo. Después, más adelante, vemos la semilla y por último el voto. O la semilla y el voto lo podemos ver en uno solo, que no son muy largos, pero que son herramientas de ese sistema financiero que Dios le dejó como guía al pueblo de Israel. Y que hoy en día el Señor todavía sigue con su palabra vigente en todo momento y en todo lugar. Amén. Entonces,
A lo largo de los tiempos, el tema del diezmo ha sido foco de diversas opiniones, se han creado controversias alrededor de él, que si es de la ley, que si ahorita en la gracia se da. Eso ha generado mucho que estudiar, pero queremos que estas dudas acerca de diezmo sean despejadas en estos estudios que vamos a tener, y que a través de este material y bajo el principio del dar, poderle brindar una explicación bíblica respecto a ella, mostrándole la bendición que traerá a su vida y a la mía cuando con la ayuda de Dios lo podamos practicar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, les decía y les mencionaba, gloria al Señor, de que existen dos sistemas financieros. Uno que es el sistema financiero del mundo, que es el que es basado en las deudas, en los préstamos, en los intereses altos, en todo este sistema financiero que existe hoy en día, y que es lo que brindan para todo el mundo, para lo que maneja el mundo, que es solamente el sistema que se maneja allí. Y el sistema financiero de Dios, que de alguna manera se radica en el dar, en que la persona, el Señor da unas instrucciones por su palabra, y el Señor le enseñó a la iglesia y le enseñó al pueblo de Israel al inicio a dar. Eso es un principio financiero que el Señor nos ha querido enseñar allí. Amén. Y mire lo que dice, porque tenemos que irlo llevando a la palabra cada cosa que vamos afirmando. Mire lo que dice el capítulo 3 del versículo 6. ¿Qué comienza diciendo allí? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, una de las cosas que Dios nos enseña por su palabra es que si alguien tiene un carácter firme en lo que ha dicho, se llama nuestro Padre Celestial. Si Él dice algo, dice Números 23:19, que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. ¿Y por qué es importante hacer esto y tener en cuenta los atributos de Dios? Los atributos de Dios de que cuando Dios dice algo, Él permanece fiel a lo que ha dicho. ¿Y por qué es importante que usted y yo conozcamos este principio? Porque resulta que cuando más adelante dice acá la escritura, por lo menos en el verso 10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Hermanos, uno se da cuenta que muchas veces el ser humano dice: pero yo probar a Dios, pero yo probar a Dios, si es que Dios es Dios, y yo cómo lo voy a poder probar. Pero hermanos, si Dios, su palabra no cambia y Él no cambia, Él dice: pruébeme, es porque es en la Biblia donde Él da la autorización de poderlo probar, de que usted de alguna manera usted pueda entender que Dios es el que vela por su palabra para ponerla por obra. Él no lo dijo y dijo: bueno, pues depende de. No, Él dio su palabra, y lo que Él ha dicho es porque Él tiene poder para poderlo cumplir. Amén. Y si el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, hoy en día a la iglesia: trae todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, es porque Dios es más poderoso para responder que el hombre para poder darle. Amén. Porque todo lo que usted y yo le podemos traer al Señor es porque Él nos ha dado a nosotros primero. Él es el que ha abierto la puerta, Él es el que ha hecho todas las cosas. Si usted y yo traemos algo, es porque Él nos ha dado a nosotros primero. Y por eso Él dice: mire, pruébeme. Y hay personas que de pronto eso como que en su alma dicen: no, pero yo que voy a probar al Señor. Y no solamente el probar es en el momento en el que yo lo pruebo trayendo, no, es en el momento en el que yo también tengo una dificultad económica y también voy a la palabra para que la palabra se me active en mi vida. Si el Señor se comprometió con algo, Él dice: pruébeme. ¿Y qué más dice allí? Dice: pruébeme. Ahora dice: haré alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. ¿Qué derramará? Hasta que sobreabunde.
Pero no sé usted hasta dónde ha ido a la presencia del Señor a probarlo. O de pronto usted dice, no, a mí como que me da pena. Puede que usted le diga, no, a mí la verdad me da pena ir a probar a Dios. Y es que, no, pero es que la Escritura que está diciendo, que lo podemos probar, que uno da y que cuando usted tenga de alguna manera una necesidad, sepa usted que hay una ofrenda, un diezmo, una primicia, un dinero delante de la presencia del Señor y que Dios será el primero en ocuparse en que su palabra se cumpla. Él no va a dar su palabra y después va a decir, no, fue que yo como que me aligeré en darla. No, si Él dijo, Él hará. Pero usted tiene que estar creyendo que usted le dio y tiene que estar con fe esperando que de Él vendrá una recompensa. Amén. Entonces es algo que usted y yo tenemos que tenerlo muy claro. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo 119, 89. Gloria al Señor. ¿Dónde fue diseñado lo del diezmo? ¿Dónde está diseñado lo de su palabra? Ahí en el Salmo 119, 89, que lo hemos venido repasando en cada uno de los estudios, pero que vamos a recordarlo en esta mañana lo que dice ahí. Salmo 119, verso 89. ¿Ya lo encontró? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra ¿en dónde? En los cielos. ¿Dónde permanece la palabra del Señor? Por si en algún momento alguna persona quisiera desaparecer todas las Biblias que hay sobre la tierra, esta palabra está escrita en los cielos. En los cielos está escrita la palabra. Entonces Dios escribió su palabra y Él la escribió porque tiene poder para poderla cumplir, porque tiene las capacidades, porque Él es Dios. Entonces la palabra del Señor está escrita y por eso quedó escrita de esa manera y está para que tú y yo la podamos cumplir. Amén. Entonces cuando uno revisa ahí dónde fue diseñado lo del diezmo, y si la palabra está escrita en la palabra de Dios, dice que ella está diseñada, ella está escrita en los cielos. ¿En dónde está diseñada entonces? En los cielos. Allá el Señor la escribió y allá permanece el Señor muy atento a lo que Él ha dicho. ¿Cuál es la base de la economía de un hijo de Dios? La obediencia a su palabra. Obedecer a la palabra del Señor es lo que trae esa economía para el hijo de Dios. El poder dar es un principio de la obediencia que le damos al Señor. Amén. Y Dios es la única fuente de bendición para el cristiano. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio 28, 1. Deuteronomio 28, 1. Y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué pasará? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Que si uno es obediente a la palabra que Él ha dado, Él dice, las bendiciones, no tendré yo dificultad para que ellas lleguen a mí, sino que yo caminaré y según dice la Biblia, las bendiciones tendrán que coger detrás mío. Amén. Pero ¿qué tiene que ver el Señor ahí? Dice, tiene que uno obedecer. Por eso la Escritura dice, si tú obedecieres atentamente la voz de Dios, ¿sí? Ve ahí dice, si acontecerá, o sea, sucederá, pasará, ocurrirá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ahí le está diciendo un condicional. ¿Qué dice allí? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza en el verso 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Amén. Entonces cuando uno mira allí, uno allí es donde se puede poner a revisar. Y uno dice, Señor, yo necesito revisar si yo soy bendito en la ciudad, o si vivo en el campo, soy bendito en el campo, o si vivo en la ciudad y tengo un pedazo de tierra en alguna parte, si soy bendito también allá. Y uno tiene que revisar todo lo que Dios dice, porque su palabra es la que está comprometida allí. Que tenemos bendito a dónde primero, en la ciudad y también en el campo. Entonces, si su vida y la mía no son acompañados por la bendición del Señor, es donde uno tiene que revisar cómo está mi obediencia a Dios con los principios que Él me ha dado. Si Él me dice, traed todos los diezmos al alfolí, el alfolí que significa granero, que significa depósito, tesoro, y uno no obedece al Señor, uno tiene que entender dos cosas principalmente. Y esta mañana lo retomábamos con los hermanos compañeros del ministerio en la reunión inicial. Que la bendición del Hijo de Dios no depende de lo que haga, ni de la función que desempeñe, sino que depende de la obediencia a la palabra. ¿Amén? ¿De qué depende la obediencia del Hijo de Dios? De que Él obedezca a la palabra. ¿Por qué Dios no puede bendecir a un hijo de Él? Porque ese hijo no está obedeciendo la palabra. Si usted obedece la palabra, el resultado de tu obediencia va a ser la bendición. Y uno muchas veces dice, las bendiciones solamente son de dinero. Muchas veces las bendiciones no solamente son de dinero. Las bendiciones están acompañadas de un grupo de cosas que cuando el apóstol Juan le escribe a Gallo en tercera de Juan 2 y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces es una bendición en la economía, es una bendición en la salud y es una bendición en todo lo que uno haga. Entonces si uno dice, mire que no, yo como que yo veo que las cosas no reaccionan, usted puede decir, yo voy a revisar qué tal está mi obediencia con base en lo que dice la palabra. Eso por un lado, que el cristiano siempre tiene que entender. ¿Y por qué está uno en esta mañana en esta responsabilidad de explicarle esto a la iglesia? No solamente para que usted vaya y revise si está diezmando correctamente o no lo está haciendo, sino más allá de eso, es para que usted y yo seamos conscientes que si no obedecemos a la palabra, nosotros estamos fallando y que esa falla me puede meter a mí en líos para con Dios. Y no solamente por el que pueda traer un dinero o el que no lo pueda traer o el que decida traerlo a medias o bueno, es porque el problema de que usted no, otras personas no puedan de alguna manera obedecerle a Dios en los diezmos, en las ofrendas y en lo que Él ha pedido, es porque el problema del ser humano radica en que él piensa y su alma le ayuda a decir, si yo doy esto, a mí me va a faltar. Y resulta que cuando usted quiere, según el significado de la palabra avaricia o codicia, es porque usted quiere tener y retener más para usted que para otros. Entonces, cuando uno tiene un problema y lo logra identificar y dice, mire, a mí me cuesta dar, uno puede tener un problema de avaricia o de codicia. Y usted dice, pero yo no soy así. Pero es que resulta que nosotros muchas veces vinieron de cosas que experimentamos con nuestros padres, otro con los abuelos que se criaron, otro con los tíos que se criaron, porque resulta que al ser humano se le dijo, pero es que a mí nadie me regala la plata, pero es que, ¿por qué tengo que darle a otros si es que
yo la plata me la he ganado, yo no me la gano para regalársela a cualquiera, sino que es un deseo de atesorar para él porque piensa que se le va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón se puede estar llenando de avaricia y es necesario, iglesia, que uno vaya delante de la presencia del Señor, porque a todos puede que en un momento usted le cueste, pero es mejor que usted se ponga en las manos de Dios y le pida al Señor cada día que lo ayude. Porque es que el tema no está si lo trae o no lo trae, si lo lleva a donde usted se congrega o no lo lleva. El tema es que si no se obedece y existe avaricia en su corazón o en el corazón de cualquier persona que no quiere obedecerle al Señor, en la palabra, ¿qué es lo que sucede? Que la persona no le obedece, pero la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Cuando yo quiero retener más para mí y me cuesta dar, me cuesta decir, Señor, es que de esto que tú me has bendecido, esto no me pertenece, te pertenece a ti. En ese corazón es necesario que identifique que hay avaricia. ¿Cuánto podemos entender eso? Pero vamos a la palabra y lo comprobamos, ¿le parece? Vaya a Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3, en el verso 5. Colosenses capítulo número 3, verso 5. Ahí usted encuentra un título. ¿Qué dice el título que encontró en su Biblia? ¿Cuántos estamos en la vida nueva? ¿Cuántos estamos en la vida nueva? ¿Y cuántos venimos de una vida antigua? Amén, ¿no? Había una vida antigua y una vida nueva. Y mire lo que está diciendo aquí la Escritura. ¿Hacer qué? Morir. No que quede moribundo, no, muerte total. Morir, ya, se acabó. Morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es la avaricia? Es idolatría. El que yo retenga algo que no me pertenece me está haciendo a mí un avaro, porque tengo problemas para poder dar lo que no es mío. Es que, hermanos, si hay un principio que la iglesia, usted y yo tenemos que tener claro, es que cuando nos hacemos hijos de Dios, dejamos de ser dueños de nuestras cosas y nos convertimos en administradores de ellos. Yo soy un administrador de un trabajo que Dios me ha dado. Yo soy un administrador de un hogar que Dios me ha dado. Yo soy un administrador de unos hijos que Dios me ha dado. Yo soy un administrador de una empresa donde Dios me ha puesto. De todo el hombre deja de ser dueño y se convierte en administrador. Yo pregunto, ¿Job era administrador de sus hijos o no? Dice la Biblia en Job capítulo 1 que todos los días ofrecía a Dios sacrificio por ellos, pero nunca se percató de su mal comportamiento. Y como él era administrador de sus hijos y él nunca los estorbó, Dios le permite al diablo que se los mate todos 10. Y él le reclama a Dios por sus hijos. Y resulta que lo escucha un hombre llamado Bildac. Ahí está, Job capítulo 8. Y le dice, ¿por qué, Job, tus palabras son violentas? Han sido violentas contra Dios. Si sus hijos pecaron contra Dios, Dios los entregó en el lugar de su pecado. No venga aquí a reclamarle a Dios. Usted debió haberles estorbado para que ellos se hubieran corregido. Y aunque usted era un hombre de dinero, no importaba. Usted solamente se dedicó a ofrecer el holocausto y usted no sabía qué era lo que ellos hacían con sus banquetes todos los días, ellos y sus hermanas. Y él nunca se interesó por ello. Hermano, un principio para el Hijo de Dios es: tú eres un administrador de tu trabajo, de tu hogar, de tus hijos y de todo lo que Dios ha puesto. Si tú no te interesas en darle buena administración a esa economía, a esos hijos, a ese hogar, un día lo puedes perder.
¿Cuántos entendemos eso? Porque Dios es paciente para con todos, pero nosotros somos unos administradores, nosotros no somos dueños de nada, nosotros estamos de paso y simplemente Dios le ha dicho, administre esto, administreme esto, usted haga de cargo de estos muchachos, ojo con ellos, administrelos bien, ejérzales autoridad, a esta economía, ojo cómo la inviertes, ojo cómo la gastas, todo. En un trabajo, Dios, uno le ora al Señor, mire Señor, aquí está la puerta de trabajo abierta. Ok, y usted va a su trabajo. ¿Cuál es su hora de llegada? 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora trabaja? Hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, qué sé yo, dependiendo de la empresa. Y si ese hermano o esa hermana a las 8 apenas está saliendo de la casa y llega ya a las 8:30, 8:15, 8:45, y ya el jefe en varias oportunidades, venga, pero yo contaba con que usted estuviera aquí a las 8. No era que estaba orando, no. Usted es un administrador de las cosas que Dios le ha dado. El que es jefe, el que tiene una empresa, tiene unos empleados a cargo, cómo los trata, si es justo en pagarles. De todo eso el ser humano es un administrador, porque Él te da a ti una empresa para que la administre, pero usted la administra mal y Dios tiene poder, y ahí en la Biblia está, Él dio la orden de quitarle al que tenía, al que no tenía, quitarle lo poco que tenía y dárselo a otro. Dios es de ese carácter. Dios es paciente para con el ser humano, pero cuando Él decide que quitarle algo o cerrar una puerta y dársela a otro, mano, Él lo hace, porque Él, antes de ser Dios, es también Padre. Y cuando ve que ese hijo no se comporta, hermanos, todos los seres humanos bajo esta tierra tienen que entender que son solamente administradores. Ninguno que uno conozca ha podido sacar una casa, un edificio, un carro, una vaca, un caballo de aquí, porque todo esto le pertenece a Dios. De Él es la tierra y su plenitud. Puede tener muchos caballos, ¿se puede ir uno de esos? No, no le pueden acostar el caballo ahí porque no cabe, no se lo puede llevar. Para donde él se va como vino solo y se va solo. ¿Cuántos entendemos eso? Pero si uno no entiende que uno es un administrador y que como administrador el Señor le dijo al pueblo de Israel, ok, yo les voy a dar esta tierra para que les produzca todo lo que usted quiera, pero la 10ª parte de lo que produzca esta tierra es para mí, y se le voy a decir a quién, a dónde lo tienen que llevar, pero eso es mío. Pero si yo digo, no, es que yo fui el que trabajé, pero por Dios, ¿con qué fuerza se levanta uno a trabajar si no con las fuerzas del Señor? Él es el que le da las fuerzas, Él es el que le da la sabiduría, Él es el que le abre el entendimiento. Y por eso encuentra uno dentro del pueblo del Señor tanta gente que un día tuvo un buen trabajo y, perdónenme la expresión, se hizo el loco con lo que le correspondía a Dios y después Dios cerró esa puerta y coge de un lado para el otro. ¿Y qué será que Dios no me abre la puerta? ¿Y qué será, hermano, oremos? ¿Y qué será? No, hermano. Dios no puede ser burlado. Él tiene la llave de David. En Apocalipsis 3:7 dice, Él cierra y ¿quién abre? ¿El pastor? Nadie abre. Y Él abre y ninguno cierra. Por más de que a usted Dios le abra la puerta, si Él le abrió la puerta, permanecerá abierta, a no ser que usted se comporte inadecuadamente y Dios tenga que cerrarla. Pero Dios es paciente para con todos. Amén. Entonces, con esa paciencia es donde uno tiene que decir, mire, esto no me corresponde. Esta parte no me corresponde, porque esa 10ª parte que el Señor le pide a la iglesia es esa columna vertebral de la bendición del cristiano. Yo pregunto, Dios siendo el dueño del oro y de la plata, ¿necesitará los 1,000 pesos o 2,000 pesos o 10,000 o 1,000,000 de pesos de ese diezmo? No, Dios tiene todo el dinero del mundo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Les voy a dejar este mandamiento para que aprendan a temer delante de mí, para que ustedes sepan todos los días que lo que tienen es porque yo se los he dado. Cuando Job aprendió a administrar las cosas de Dios y se dio cuenta que Dios es real, Dios le dijo, mire, aquí están otros hijos otra vez, mejores que los que había, Job, mire, hágale, a ver si otra vez los va a dejar dañar. Pero Job tuvo que demostrarle a Dios que su comportamiento había cambiado. ¿Cuántos entendemos esa figura? Entonces, cada cosa que yo vea, yo la tengo en la administración. Entonces, uno, por eso, hermano, haga esto.
El empresario tiene que tener cuidado con todas las cosas, mirar que todo sea legal, mirar que haga buenos negocios, mirar que si hay un producto que está dañado y que vende muñecos y le falta la nariz, ¿cómo se lo va a vender así? No, repóngalo. O si le faltaba una oreja, no, esto toca sacarlo, toca repararlo, toca. Dios está atento a todas las cosas. Amén. Porque Él es el único que puede hacer prosperar una vida. Y Él como administrador, Él como dueño, Él tiene, y por eso hay veces el ser humano termina administrando, inclusive el que no tiene conocimiento de la palabra termina administrando más que el que muchas veces tiene conocimiento. Por el que tiene conocimiento de las cosas de Dios, él comienza en su alma, porque tiene un problema con la avaricia y con la codicia, él comienza a mirar a ver cómo hace. Y él, pero yo, ¿cómo así? Y para dar eso, y para dar aquello. Y ahorita que tuvimos en el tema de la pandemia, ¿cuántas veces estas personas que fueron empresarios, que durante la pandemia nunca le desmejoraron el sueldo a sus empleados? ¿Entendieron ellos? No sé, Dios seguramente le daría entendimiento y diría, no, estos empleados han sido fieles, ¿yo cómo les voy a quitar el salario? Y decía uno de ellos, parafraseando, decía, mire, yo todo lo que tengo ha sido gracias a que ellos han venido a trabajar y ellos han hecho el emporio que yo tengo. Si yo tengo que comenzar a vender propiedades, no importa, pero ellos hay que pagarles hasta el día que salgamos de esto. Si toca salir de 2, 3 casas, todo eso se consiguió porque ellos vinieron a trabajar. Entonces, cuando ellos fueron obedientes a un mandato de Dios de hacer justicia con esos empleados que tenía, ¿sabe qué pasó el día que se levantó la pandemia? Dicho por ellos mismos, abrieron 4, 5, 7, 8 locales más, porque Dios es bueno y es justo primeramente que todo. Él está ahí atento a todas las cosas, pero muchas veces el Hijo de Dios se llena, pero ¿cómo así? Pero yo ¿cómo le voy a dar a él? Y quiere darle por la cabeza al empleado. Ese nunca va a salir adelante, porque Dios ante todo es justo. Él es justo con las cosas. Si alguien te trabaja, al empresario, cerciórese que sea con justicia. Si tú trabajas en una parte, cerciórese de que tú das el rendimiento para lo que te contrataron, y no que te contrataron y resulta que trabajó por la mañana y por la tarde metido en las redes sociales, metido en el Facebook, metido en el YouTube. No, hermanos, no lo contrataron para que se metiera por allá, lo contrataron para trabajar. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, cuando hay injusticia allí, es un problema delicado. Pero ¿cuál es la situación? Que cuando hay avaricia, la Escritura está diciendo, el avaro es idólatra, porque él quiere retener para él ese dinero. Y vamos conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 19. Vamos a repasar, vamos a leer simplemente las obras de la carne. Vamos a ver si por ahí está algo de eso. Gálatas 5, 19 al 21. Ahí se devuelve un par de libros y ya llega allí. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? ¿Se van para el cielo como un tubo? Entonces la persona puede que a uno le diga, no, yo no lo doy, no hay problema. Pero si Dios, que es el juez de toda la tierra, encuentra en su corazón que tiene idolatría por algo que Él le ha dado, Él dice, tienes un problema, porque es una obra de la carne. La idolatría es una obra de la carne, y eso te está dejando por fuera del reino de los cielos. 2,000 pesos, sí, pero te está dejando por fuera, porque piensas que nunca va a llegar eso a su vida. No está creyendo que yo tengo poder para devolverle y hacer que todas las cosas a ti te alcancen. Amén. Entonces, el tema de yo dar trasciende más allá de lo que yo pueda darle por mis fuerzas. Es que es un mandamiento de Dios, y que cuando no se practica y no se pone por obra, yo caigo en algo que se llama la idolatría al dinero. Y la idolatría, ¿qué leímos que qué es? Una obra de la carne.
una obra de la carne. Y los que practican tales cosas, ¿qué dice el Señor? Entonces, iglesia, esto hay que tenerlo muy en claro, porque es que esto no es para contender con nadie, que si sí, que si no, que si a mí me parece, no me parece. Yo le muestro la palabra, que es mi deber, que es para lo que Dios me ha puesto, y cada uno tendrá que tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el día final es cuando Dios va a sacar esa misma Biblia que está escrita en los cielos y lo va a abrir en ese pasaje y va a decir, pero venga, usted se quedó con algo que no es mío. Y eso que sin meternos en la palabra tan fuerte, cuando dijo el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Yo pregunto, ¿los que roban, será que son los primeros en entrar en el reino de los cielos? Es ahí donde uno tiene que comenzar a reflexionar y decir, venga, Señor, esto es así de sencillo. Hay algo que no me corresponde y que yo tengo que ser consciente de que si tú me llamaste para que yo obedeciera. Por eso en Colosenses dice, la vida antigua y la vida nueva. Entonces, hubo una vida antigua en donde yo me creía el dueño de todo, pero hay una vida nueva donde yo ya no paso a tener, sino a depender del Señor, a depender de su gloria. Amén. Entonces, ¿claros hasta ahí todo el proceso? Entonces, esta primera parte que vamos a revisar aquí es donde dice, el diezmo es de la ley, porque como eso es lo que dicen por un lado, por el otro. Dios, no, es que yo no, eso ya no se pone por obra, porque eso era que el diezmo eso era de la ley, por allá cuando Moisés. Pero vamos a ir a la Biblia, Génesis 14, 18. En Génesis es mucho antes que la ley. Génesis capítulo número 14. Génesis capítulo número 14. Bueno, leamos desde el verso 17. Génesis 14, 17 al 20. ¿Qué dice el título allí? Bendice a Abraham, imagínense, Abraham. Y la ley llegó cuando estaba liderando ¿quién? Moisés. ¿Y quién es primero, Abraham o Moisés? ¿Quién es? ¿Quién es primero, Abraham o Moisés? Les escucho un murmullo. ¿Quién es primero, Abraham o Moisés? Abraham fue primero. Después Moisés. Y Moisés fue después, entonces la ley fue después de este pasaje. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es del valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, todavía no se llamaba Abraham, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano. Punto. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos de todo. Esto es un principio que nos ayuda a entender que entre la creación y la ley hubo un momento en el que Dios le enseñó al ser humano que de él era la 10ª parte, que eso era un principio inamovible que él dejaba, y que esto de alguna manera antes de establecerlo como ley, él ya puso en el corazón de sus siervos que tendrían que dar esa 10ª parte. Y dice, y Abraham dio los diezmos de todo. ¿Y a dónde leyó Abraham o de dónde sacó? ¿Quién le explicó? ¿A qué discipulado fue? No, Dios coloca, dice Filipenses 2:13, el querer como el hacer. Y él decidió apartarlo todo. Dios le había dado la victoria, o sea, le había dado primero. Por eso, mis hermanos, Dios no le pide nada al ser humano que él antes no le haya dado primero. Él no le está diciendo, usted que no tiene nada, va a ir. No, él dice, yo le doy y usted me da, porque esa parte me corresponde. Amén. Y Dios le da la victoria a Abraham, y Abraham lo que sale es que ese Melquisedec, ¿qué tipo de Jesucristo? Y así lo explica Hebreos. ¿Qué es tipo de Jesucristo? Él llegó y le dio los diezmos de todo, llegó y sacó esa parte, le dijo, mire, esto no me corresponde, esto te corresponde a ti. Por eso es que Melquisedec es tipo sacerdotal y para eso le corresponde a él. Amén. ¿Todos vamos entendiendo la palabra?
Mire Génesis 28, 22. Todavía no hemos llegado a la ley y se sigue aquí hablando del diezmo. Vamos a ver qué dice acá. Génesis 28, 22. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo, me lo echaré en los bolsillos. Con él compraré tal cosa. Apartaré para ti. Pero hermanos, en esto hay que ser tan claros, porque es que hay veces uno es pronto para hablar y tardo para oír. Porque hay veces cuando la persona no tiene un empleo, no tiene una entrada económica, él dice, no Señor, eso usted ábreme la puerta, Señor, y usted cuente con el diezmo, cuente con tal cosa, yo voy a servirte, yo voy a hacer tal cosa. Así como Jacob. ¿Él qué le dijo? Mire, vea, él le dijo allí algo, mire, vea. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿de todo o de algunas cosas? ¿Qué dijo él? La 10ª parte apartaré para ti. Ese diezmo lo apartaré para ti. Y por eso aquí toca tener cuidado, porque muchas veces el hermano o la hermana en la ligereza, no, claro, no hay ningún problema. O hay veces los hermanos creyentes tienen a sus hijos que de pronto no se han afirmado en la palabra y dicen, no, hijo, eso usted prométale a Dios que le dé el diezmo y verá que le abre la puerta. Se comprometen con Dios, Dios les abre la puerta. Y después, hijo, ¿se acuerda que quedamos con Dios que usted me daba el diezmo para yo llevarlo a la iglesia? ¿Que qué, mamá? Eso no me alcanzó. Y resulta que esas cosas son las que él se compromete. Y uno, todo lo que uno le promete a Dios, hay que cumplirlo. Y por eso después se cierran esas puertas y esa mamá no haya por dónde ayunar, orar, vigilar. No, hermanos. Es importante más bien que se aprenda a obedecer la palabra. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Pero hay veces la persona en su desespero, no, yo le doy, no. Lo más fácil que usted puede encontrar para eso es saber que eso no es suyo, que eso no es suyo. Y decir, no Señor, eso no es mío, lo aparto de una vez, esta es mi parte, esto es lo suyo, como cuando uno parte ganancias con un socio. Y usted le dice, bueno, esta es la plata. Y él dice, listo, toma la ganancia. ¿Qué me corresponde a mí? Para ti es el 10 y para mí el 90. Miren como ventajoso la situación, ¿no? Pero así es. Porque otro Dios dice, vamos 50 y 50. Yo le abro la puerta y usted me da 50 y 50. Eso sería lo más acorde. Pero Dios dice, deme el 10 y yo me quedo, usted se queda con el 90. Y tras de todo saca el 10 y eso, 9, 8,5. No. Dios es todopoderoso. Amén. ¿Sí entendemos? Y Él está diciendo, de lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y Dios es tan fiel que usted lo lee, de pronto léalo en su casa que le queda mucho más holgura del tiempo. Hoy por tiempo no lo podemos leer. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces le cambiaron el salario a Jacob? Hasta 10 veces. Tenía una bellecera de tío, Labán. Y le decía, bueno, voy a dejar que usted coja las cabras manchadas. Listo. Y apenas las cabras manchadas se estaban dando, decían, no, ya las manchadas no, ahorita las claritas. Y así, dice que hasta 10 veces le cambió el salario. Pero como él se había comprometido con Dios, Dios le cumplió. Y cada vez que le cambiaba el salario, Dios lo bendecía y le daba de las que Dios le había prometido que se daba. Dios siempre lo bendijo. Hermano, no importa cuántas veces sean injustos contigo en el trabajo, tú le eres fiel a Dios y Dios pone todas las cosas en orden. Porque no es que Él va en esa sociedad, es una parte que es de Él y es una parte que es suya. Y por eso usted tiene que entender que Dios es el que puede proveer, promover
de un cargo a otro. Me mandaba una hermana un WhatsApp en esta semana diciéndome, pastor, un testimonio. Yo estaba en este proyecto, ahora fui nombrada en un proyecto mucho más grande a nivel nacional y Dios cada día la lleva de menos a más. Pero cuando usted ve, muy fiel con todo lo que es la parte de ella, entonces ella entendió, esto no me corresponde, esto me corresponde a mí, yo tengo mi 90 y saco esto que no me corresponde, y ella es fiel y Dios es más fiel. Entonces hace lo que uno no puede. Entonces algo que uno tiene que revisar bien es, vea, las cuentas claras con Dios. Esto es lo suyo, esto es lo mío. Y así como cuando usted parte cuentas, porque uno muchas veces se equivoca y comienza a decirle, no, Señor, es que el 10 es como mucho, ¿me recibe el 4? No. La décima parte es la décima parte. Y más adelante, es que por tiempo apremia, pero la idea es que entre hoy y entre 8 días vamos a ver ya ejemplos más claros de cómo yo saco un diezmo cuando soy un asalariado o un trabajador, cuando soy pensionado, cuando soy un independiente, cuando soy un empresario. Porque muchas veces la persona no es que no lo dé, lo que pasa es que a veces no lo sabe dar. Ejemplo, por lo menos el asalariado, que es la parte que más, la persona que tiene un salario. ¿Por cuánto está contratado, hermano? Mi salario son 5 millones. ¿Cuántos dicen amén a eso? 10 millones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mi salario son 10 millones. ¿Cuánto le corresponde al Señor? 1 millón. ¿O le va a salir con 100.000? Por eso es que Dios lo va llevando a uno de menos a más. Y hay veces el Señor le tiene por ahí 2 milloncitos y dice, mire, este se enreda con 200 y mire, ojalá yo lo dejara ver para dónde lo llevo. Pero hasta que no pase esa prueba de entender que esto es lo mío y esto es lo de Él, yo lo tengo ahí. Y muchas veces tiene que coger gente, escúchelo, inclusive como por encima de la voluntad de Dios, tiene que coger gente hasta inconversa, que ese 10% se lo gasta por ahí y tiene que coger, porque como él está formando hijos, entonces tiene que coger, muchas veces pasa ese inconverso, se lo pasa por encima al cristiano y se lo pone por allá como jefe. Ay, tan raro, mire que yo quería ese puesto de jefe, ay, míremelo. No, hermano, Dios no es injusto con nada. Usted le da lo que es del Señor y Dios no tendrá problema en el ascenderte y ponerte por cabeza y no ponerte por cola. Porque lo que leímos en Deuteronomio, entonces dice, y serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Pero entonces ahí es donde yo tengo que entender, Señor, hay cosas que verdaderamente te pertenecen a ti y hay cosas que me pertenecen a mí. Amén. Entonces ahí está diciendo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces el que gana, pues ya sabe, se gana 10 millones de pesos, gloria al Señor, pero resulta que él tiene los descuentos de salud, de pensión, de prepagada, de un préstamo que hizo en la empresa, pero esos beneficios como es la salud, la pensión, todas esas cosas son beneficios para el empleado, son beneficios para uno. Uno fue el que sacó el préstamo, uno es el que tiene ahí la obligación, ¿cierto? Entonces, como yo soy el beneficiario, yo no puedo evitarle al Señor mis parafiscales, mi salud, no se la puedo evitar decirle, Señor, es que solamente me abonaron, de los 10 millones me abonaron fue 7, entonces tu diezmo serán 700.000 pesos. No, es el total de lo que fui contratado, de lo que yo me gano. Independientemente de que yo tome ahí una parte, eso es un ahorro. Si yo tengo un ahorro pensional, es un ahorro pensional. La salud es para que a mí me atiendan, o la salud es para que atiendan a Dios. ¿No? La pensión es para que lo pensionen a usted o pensionen a Dios. Entonces, no hay que involucrar a Dios con cosas que los beneficiados somos nosotros. El que sacó esa motocicleta y que le prestaron la plata en la empresa, yo pregunto, ¿la moto es para que ande Dios o para que ande uno? Entonces no lo meta usted allí, porque él le dijo muy claro, el 90% para ti, el 10% para mí. Y cuando tú lo haces, hermano, mire, en esto hay tanto que hablar, pero el tiempo es el que no ayuda. Pero en esto hay gente, como esto es un principio, escúchelo, escuche esto y verá que es importante. Como esto es un principio,
A usted no se le haga raro encontrarse gente que nunca haya tocado una iglesia cristiana, pero que cumplen la palabra en eso y Dios los bendice. Puede que los otros no obedezcan, puede que sean los más sinvergüenzas de todos, pero como en temas financieros de Dios, Dios es de principios. Y Él dice, Él me da, yo le doy, y si llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Y como Dios, su palabra la escribe para siempre en los cielos. Pero es que una cosa es el tema de la bendición económica aquí terrenalmente y otra muy diferente cuando Él en otra área de su vida, Dios le vaya a mirar y su comportamiento sea contrario. Pero testimonio son lo que hay, hermano. Un pastor nos comentaba en la ciudad de Bogotá, y él está por la zona 18, por allá, en una localidad en Bogotá, y había, al lado de la iglesia hay muchos comerciantes, muchos, y había uno de ellos que siempre se ponía a ponerle cuidado al pastor a la hora que él entraba a la iglesia. Y él se pasaba en el carro, y cuando el pastor estaba bien acá en el púlpito, le hacía al pastor desde un carro así: mande a alguien. Y él no lo dejaba que él fuera, sino que él tenía que mandar a alguien, a un ujier, a un servidor, a alguien. Y dejaba allí un sobre y salía y se iba. Pero no dejaba ni que se arrimaran a predicarle, nada. Él no iba sino solamente a dejar eso. Él no iba sino solamente a dejar eso. Y cuando el pastor lo abría, decía: pastor, tanto de diezmo, tanto de ofrenda. Eso era que él daba. ¿Y por qué? Porque aún siendo inconverso, Dios lo bendice, porque Dios es un Dios que se mueve por principios. Y él decía: vea, esta persona nunca viene ni siquiera a un culto, nunca viene a nada, pero Dios se mueve por principios. Y cuando él dice: probadme ahora en esto, es porque Dios es más fiel para cumplir. Si usted me trae, yo le hago. Y fueron principios que quedaron establecidos. Hasta el día de hoy, la nación de Israel, que completó este mes que pasó 75 años de volver a ser nación reconocida terrenalmente como una nación, 75 años para cumplimiento de la palabra, ellos son los primeros en obedecer los principios. Ellos no creen en Jesucristo, muchos de ellos, pero creen a la palabra de la ley. Dicen: Dios nos dijo que le diéramos y Él nos daría. Ellos lo tienen clarísimo. Dicen los que han hablado con ellos. Yo no he tenido la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de verles en los lugares donde se congregaban. Muy cerca del trabajo cuando yo estaba, yo pasaba casi al diario por donde se congregaban ellos. No, hermano, eso es una cosa suntuosa, lo que esa gente se reúne. Bajan, son camionetas, esa gente es supremamente bendecida. Lo que pasa es que el problema, el medio pequeño problema, es que ellos no tienen a Cristo. Y eso los tiene bajo un rigor diferente. Pero financieramente esa gente es muy bendecida. El judío a nivel mundial es un hombre muy bendecido. ¿Por qué? Porque ellos se mueven por principio. Dicen y comentan de que ellos inclusive ante los negocios diezman por adelantado. Ellos dicen: bueno, en estos negocios vamos a ir tanto, y de una vez ya tienen clarísimo esos principios. Y esa gente es muy bendecida por eso. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. 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 Exacto. La primicia, gracias a mi hermana por la pregunta. Cuando explicamos aquí la primicia, el diezmo es como la columna vertebral de la bendición para el cristiano. O sea, es lo único que el Señor le colocó un porcentaje. Y válida la pregunta porque eso nos sirve para dar claridad. Es lo único que tiene porcentaje. Él dice: la décima parte es para mí. O sea, lo conocido como el 10%. Como dice la Escritura, a mí me corresponde, o el entender es que si el Señor le dice: tráigame el 10, es porque la persona se quedó con el 90. Del 90%, la persona dice: bueno, yo quisiera sacar, voy a poner un ejemplo, solamente son ejemplos, 20,000 pesos de esta primicia, 15,000 pesos de esta ofrenda. Del 90% que está en tus manos,
no tiene ningún porcentaje, eso sí es conforme dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios 8:9, como propuso en su corazón. Entonces, si usted, digamos, digamos del ejemplo que estás llevando, 1.000.000 de pesos son los ingresos, cogiste 100.000 pesos y lo pusiste de diezmo, te quedaron para ti 900.000, y usted dice, bueno, como el Señor dice, traed diezmos y ofrendas, bueno, entonces yo voy a destinar 15.000 pesos, va a ser de primicia, y otros 15.000 pesos de ofrenda. Entonces, de los 900 que yo tenía, voy a destinar 30.000 pesos y yo completo con esto. Y ahí está, yo le doy al Señor las ofrendas y yo le doy al Señor los diezmos. Entonces, yo con el resto, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? Usted me cumple y yo lo que hago es que lo voy a sobreabundar. Voy a hacer que ese 90% que esté en su mano le alcance. Y le voy a sobreabundar. Y me dice, según la palabra, me dice, pruébeme ahora en esto. Si usted ve que dice como que estoy corto en esto, como que estoy como muy rasito con esto, como muy rascón apenas, dice, bueno, venga y pruébeme. ¿Cómo es probar al Señor? Decirle, Señor, estamos en un acuerdo conforme a la palabra. Yo te di el 10, me quedé con el 90. Del 90 saqué las ofrendas. Pero mire, Señor, que yo como que yo veo que estoy muy medido. Señor, necesito que esa palabra se cumpla. ¿Cuál? Que abra las ventanas de los cielos y derrámete tu bendición hasta que me sobre y me abunde. Entonces es el Señor que ya comienza a abrir puertas para hacer que ese 90% le alcance, o venga otro y le diga, mira, doña fulana, es que me acordé de ti, toma estos 200.000 pesitos, toma esos 50, toma esos 70, aquí está esta remesa, aquí está esto, mire, le regalo esto. Eso es porque el Señor toca los corazones, manda un cuervo, hace cualquier cosa para hacerte que ese 90% le alcance. Amén. Entonces, ¿todo es claro el ejemplo? Entonces, por eso es que el Señor está diciendo, y mire que algo que me da pie para explicarles, gloria al Señor, es que yo le decía a la iglesia, recuerde que siempre está el Salmo 20, nunca los olvide. Cuando usted tenga un inconveniente económico y usted diezme y ofrende, está el Salmo 20, no se le olvide, ubíquelo y verá. No lo tenía aquí, pero ubíquelo allí, para que usted, y no le dé pena, eso no le dé pena, porque si lo hizo aquí el salmista David, que tenía más plata que usted y que yo juntos, o no tenía plata David. ¿Usted qué dice? ¿Sí tenía o no tenía? No les escucho nada. ¿Sí tenía plata David o no tenía? Dice la escritura de David, mientras usted busca el pasaje, ¿sabe qué dice de David? Que él sacó oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce para las de bronce, madera para las de madera. ¿Y sabe qué termina diciendo él ahí? Y tengo en mi tesoro particular. O sea, aparte de lo que tenía un tesoro para él particular. O sea, tenía una caja menor lleno de oro, de plata, de bronce. Dios le había dado muchísimo más. Y por eso cuando él le falla a Dios con esta mujer llamada Betsabé, cuando él le falla a Dios, ¿sabe qué le dice el Señor? Mire, yo le di el trono, lo puse por rey de Israel, dice, y si hubiera sido poco, le hubiera dado más. Porque él tenía muchísimo. Y mire lo que hace en el Salmo 20 David. ¿Qué dice? Oración pidiendo la victoria. Dice, al músico principal, ¿salmo de quién? Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. ¿A usted le sirve la ayuda de Dios o no? Y desde Sión te sostenga. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Verso 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios en su palabra? Que cuando usted y yo tengamos una dificultad, vamos al Salmo 20. Señor, tu palabra dice que necesito que hagas memoria. ¿Se acuerda de ese diezmo que deposité en el sobre? ¿Usted se acuerda? Esos 20.000 pesos que yo eché en el sobre, esa ofrenda que di de 5.000, esa ofrenda que di de 1.000 pesos, esa ofrenda que di de 500 pesos. ¿Se acuerda? Señor, haga memoria de ella, porque necesito que me llegue la bendición. Necesito que me envíes ayuda desde el santuario. Señor, haz memoria de mis ofrendas. Acepte las cosas que yo te he dado. Por favor, necesito que tú me bendigas. Eso era lo que decía David. Imagínate David con bodegas repletas de oro y le decía al Señor, Señor, ¿se acuerda de lo que le he ofrecido? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Señor, necesito que me des la victoria porque necesito mucho más. Entonces, es bien importante que usted lo tenga presente y lo ore, ya te doy la palabra, y lo ores al Señor. Le ores al Señor de que usted cuando tenga
un problema económico, escúchelo, iglesia. Ante un problema económico, no llame al cuñado, hable con Dios primero. Dígale al Señor, Señor, necesito esta ayuda, Señor, ayúdame, manda socorro, manda tu ayuda, haz memoria de esto. Y Dios sabrá por qué lado Dios te va a responder. ¿Entendido todos? ¿Con quién? Cuando tengamos un apretón económico, con la parte que nos corresponde, ¿qué es lo que toca hacer? Orarle. ¿Qué salmo es? Salmo 20, versículo número 3, dice, haga memoria de todas las ofrendas. Gloria al Señor. Lixis, ¿ibas a decir algo? Ah, bueno, gloria al Señor. Continuamos entonces. ¿Vamos aprendiendo o no? Bueno, gloria al Señor. Lo último para poder avanzar un poquito allí más, entonces. ¿Tiene el diezmo un porcentaje establecido en la palabra de Dios? Ya lo miramos, ¿cierto? Que es la 10ª parte de todos mis ingresos. 10ª parte, es eso. Y ahí es bien importante, usted tenga claro eso. No le incluya al Señor cosas, no le debite cosas que no son. Igual hacia la próxima semana vamos a ver cómo los empresarios sacan un diezmo, cómo el independiente debe sacarlo, cómo el que vende en esta manera tiene que sacarlo. Todas las cosas cómo se deben sacar de la mejor manera para que. Pero es la 10ª parte. El diezmo es lo único que Dios te establece cuánto dar. Es lo único que Él estableció en su palabra. De alguna manera es eso. Amén. Mire lo que dice la Escritura, Éxodo 35, 29. Con esto finalizamos por hoy. Éxodo 35, 29. Éxodo 35, 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón, ¿qué? Voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Si ve que esa parte, ¿por qué la termino ahí? Porque si se da cuenta que la ofrenda es un aporte voluntario. ¿Cómo hicieron cuando llevaron la ofrenda? Voluntariamente. Dice, los hijos de Israel voluntariamente lo dieron. Pero cuando Dios habla de diezmo, ahí sí no dice voluntariamente, dice indefectiblemente diezmarás. Porque la voluntad es conforme cada corazón. En cambio, la 10ª parte sí no es una opción. Dios no dice si le gusta, si no le gusta, si le parece, si le siente cómodo. Dice no, es la 10ª parte de todo. Eso fue la instrucción que le dio Moisés. Y así lo mismo lo hizo con Abraham cuando le enseñó y a Jacob cuando le enseñó. Amén. Incline su rostro, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la gloria al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, creador de los cielos y de la tierra. Padre, gracias por permitirnos comenzar a dar esta introducción para que todos aprendamos, para que todos nos quede claro. Señor, y oramos porque somos humanos, Señor, a todos se nos ha dificultado en algún momento despojarnos de eso que quizás tenemos como en nuestro poder, Señor amado. Pero queremos que nos ayudes a toda la iglesia, a los que están por las redes, Señor amado, que nos ayudes a todos a cumplirte, Señor. Tú eres más fiel que cualquiera de nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, Señor amado, a poder poner tu palabra por obra, Señor bendito de la gloria. Ayuda a toda la iglesia, mi Padre celestial. Ayúdanos a todos, mi Padre glorioso, en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Amén y amén. Entonces, vamos a dejar ahí, dentro de 8 días yo espero con la ayuda y el favor de Dios continuar. Voy a ver si dentro de 8 días ya tengo finalizado ya el brochure para poderlo traer para que usted le quede de recuerdo. Gloria al Señor. Si de pronto alguno no lo tiene, yo se lo puedo mandar por PDF para que lo pueda tener en el celular también. Y usted lo consulte, lo mire, lo estudie con calma. No pase entero, estúdielo, órele al Señor. Si usted dice, yo como que la verdad son como que me cuesta, hable con el Señor, que el Señor es fiel y verdadero. Amén.
Gloria al Señor, gloria a Dios. Incline su rostro y vamos a permitirle al Señor que las personas que no conocen a Jesucristo como Señor, que el Señor sea obrando en sus corazones y en sus vidas para que lo puedan recibir. Amén. Entonces, si alguno no tiene al Señor Jesucristo como ese único y suficiente Salvador, va a ser la siguiente oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco como mi Señor, como mi dueño. Hoy, Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti. Te pido que perdones mis pecados y borres mis maldades. Mi Señor Jesucristo, gracias por tu justificación y por tu obra en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, para que el día que tú me llames yo te pueda responder. Señor Jesucristo, ayúdame, que con tu santo y buen espíritu me mantenga firme hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted que está por las redes o que está aquí hizo esta sencilla oración, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Ahí lo que tiene que hacer es muy sencillo. De ahí en adelante ya puede orarle al Padre Celestial y Él te va a escuchar. Se puede conseguir una Biblia y la puede leer en el nombre del Señor Jesús. Puede congregarse, puede testificar y puede hacer muchas cosas, porque ya como hija de Dios lo habilita por la fe a estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.